La falta de comunicación en la familia. Oraciones simples. Tenemos a P, impaciencia; Q, abusos intrafamiliares; R, falta de comunicación; P, si hay impaciencia; Q, entonces hay falta de comunicación. Oraciones compuestas. P, si en la familia hay abusos; Q, entonces hay un problema entre ellos; R, por lo que hay falta de comunicación. En otro, P, los abusos se dan por la educación; Q, si la educación fue mala; R, entonces habrá abusos. Como se muestra en la siguiente tabla de verdad, tenemos a impaciencia como P, Q, falta de comunicación; R, abusos intrafamiliares, y así se representaría. En otra tabla de verdad tenemos a P, si hay impaciencia; Q, entonces hay falta de comunicación. Se representaría de la siguiente manera en la tabla de verdad. Tenemos a P, si en la familia hay abusos; Q, entonces hay un problema entre ellos; R, por lo que hay falta de comunicación, como lo muestra en la tabla. En la siguiente tenemos a P, los abusos se dan por la educación; Q, si la educación fue mala; R, entonces habrá abusos. Se muestra de esta manera. En la lógica de predicados tenemos: algunos padres de la familia tienden a ser impacientes, lo que ocasiona maltrato familiar. Y así se representaría de la forma lógica de predicados, al igual que en el siguiente, que es toda la familia de toda falta de comunicación atrae una desconfianza. Así se representaría. Reglas de inferencia: P como impaciencia; Q, abusos intrafamiliares; R, falta de comunicación. En este caso yo utilicé silogismo hipotético, ya que se me hizo la más conveniente. Tenemos reglas de inferencia como si P, si hay impaciencia; Q, entonces hay falta de comunicación. En esta ocasión utilicé una regla de inferencia llamada adjunción. Una de las causas por las cuales se da la violencia intrafamiliar es debido a la falta de control de impulsos. Analizamos este tema mediante oraciones simples y compuestas y mediante unas tablas de verdad para llegar a una tipo conclusión. En oraciones simples tenemos que P es incapacidad; Q es dejar de realizar ciertas acciones dañinas para uno mismo. Esa sería una oración simple. Y otro caso sería los trastornos de salud mental. Sería P y Q pueden afectar a los niños; R a adultos por igual. En oraciones compuestas tenemos que P es el fracaso en resistir el impulso; Q es el deseo o tentación de llevar a cabo algún acto que es dañino para el sujeto o para los demás. Otro ejemplo sería que P en el momento de consumar el acto; Q, el individuo siente placer; y R, después hay sentimientos de culpa, pena y autorreproche. Se hicieron unas tablas de verdad para cada ejemplo, para cada oración simple y compuesta. Y así como también utilizamos unas reglas de inferencia. En el caso de P, que es igual a la falta de control de impulsos, es un trastorno de salud mental. Q, afectan a los niños y adultos por igual. Se obtuvo una regla de adjunción, donde P y Q, de tal manera P y Q. Otro ejemplo sería P, el sujeto puede resistirse al impulso o tentación de llevar a cabo acciones; y Q, aunque sean peligrosas para él y los demás. P y Q, entonces P. Se dio una regla de simplificación. En el siguiente ejemplo sería P durante la acción; Q, se obtiene una sensación placentera; R, una sensación liberada. Se obtuvo una regla de silogismo hipotético. Así también como hicimos tablas de verdad y reglas de inferencia, se hizo también una lógica de predicados para cada ejemplo mencionado anteriormente. Otro tipo de violencia familiar es la falta de afecto o carencia afectiva. Para que haya violencia familiar no es necesario que exista un maltrato físico como tal. Una de ellas es la carencia afectiva, la cual es una forma de maltrato y violencia inclinada más a lo psicológico que a lo físico, afectando a todos los miembros de la familia. Y esto, con el tiempo, incluso puede desencadenar violencia física. A continuación se muestran tres principales causas y efectos de la carencia afectiva. Uno de los principales afectados son los niños,
Aproximadamente en el 90% de los casos son ellos quienes sufren este tipo de agresión debido a estos factores. Si hay falta de afecto y de protección, pueden darse una clase de violencia la cual llamamos abandono. Esto lo sufren más los niños de menor edad debido a la falta de atención de los padres. En esta proposición podemos tomar en cuenta que P es la falta de afecto, Q es la falta de protección y R es el abandono, dado que P y Q nos dan como resultado el abandono. En esta tabla de verdad, tomando como referencia la proposición P y Q, entonces R, podemos notar los posibles resultados y valores que nos arroja la tabla. Pasando a lógica de predicados, utilizando cuantificadores y proposiciones, voy a explicar estos ejemplos. Ejemplo 1. Existe un niño que sufre violencia familiar. Tomando en cuenta que X es niño y BX sufre violencia familiar, entonces nos queda existencial de X es igual a BX. Ejemplo 2. Existe un niño que está abandonado por sus padres. Tomando en cuenta que X es niño, BX es niño que está abandonado y CX es padre, entonces nos queda que existencial de X y existencial de Y es igual a BX, entonces CY. Ejemplo 3. Todos los niños deben recibir cariño y protección. Tomando en cuenta que X es niño, BX debe recibir cariño y CX protección, nos queda que todo niño es igual a BX y CX. Pasando a las reglas de inferencia, utilizando la regla modus tollendo tollens, demostraré la siguiente oración. Tomando en cuenta que P es hay amor y Q es hay protección, entonces nos queda que si en un niño hay amor, habrá protección. Si no hay protección, por lo tanto, no hay amor. En la carencia afectiva, no solo los niños son los afectados, puede ser todo el núcleo familiar. Sin duda alguna, para que esto suceda, una de las principales causas es la falta de comunicación y convivencia. Esto provoca una gran falta de afecto, el cual es muy importante para la convivencia familiar. En la siguiente proposición, tomando en cuenta que P es comunicación, Q es convivencia y R falta de afecto, podemos ver que no P y no Q, entonces es R. En esta tabla de verdad, tomando como referencia la proposición no P y no Q, entonces R, podemos darnos cuenta de los resultados que nos arroja la tabla. En lógica de predicados, utilizando cuantificadores, voy a explicar los siguientes tres ejemplos. Ejemplo 1. Alguna familia no convive en el día. Tomando en cuenta que X es familia, BX no convive en el día, entonces existencial X es igual a BX. Ejemplo 2. Todos los miembros de la familia deben convivir y cuidarse. Tomando en cuenta que X es miembros de la familia, BX deben convivir y CX cuidarse, entonces todo X es igual a BX y CX. Ejemplo 3. Los papás y los hijos deben llevarse bien. Tomando en cuenta que X es papá y Y son hijos, BX son los papás, CX los hijos de X, Y deben llevarse bien. Entonces todo X y todo Y es igual a BX y CY, entonces DX, Y. Pasando a reglas de inferencia, utilizando el silogismo hipotético que nos dice que P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R, tomando en cuenta que P es comunicación, Q es convivencia familiar y R es armonía familiar, podemos decir que para evitar la violencia familiar debe de haber una buena comunicación. Esto llevará una buena convivencia. Si hay convivencia, hay armonía familiar. Por lo tanto, si hay comunicación, hay armonía familiar. Dadas las causas anteriores de carencia afectiva y en conjunto con otros factores, sí que se puede desencadenar un tipo de violencia física.
debido al poco entendimiento, a la falta de comunicación y de afecto. En la siguiente proposición, P y no Q, entonces R, todo esto, entonces S, tomando en cuenta que P es falta de comunicación, Q, convivencia familiar, R, intolerancia, S, violencia física, quedaría que la falta de comunicación y la no convivencia familiar da como efecto la intolerancia y la intolerancia da como efecto la violencia física. En esta tabla de verdad, tomando como referencia P y no Q, entonces R, todo esto, entonces S, podemos darnos cuenta de los resultados y los valores de verdad que nos arroja. Pasando a lógica de predicados, con el uso de cuantificadores, voy a explicar los siguientes 3 ejemplos. Ejemplo 1. En algunas familias hay violencia física. Tomando en cuenta que X es familia y BX hay violencia física, entonces existencial X es igual a BX. Ejemplo 2. Todas las familias tienen problemas. Tomando en cuenta que X es familias y BX tienen problemas, entonces todo X es igual a BX. Ejemplo 3. Todos los miembros de la familia se llevan bien y deben respetarse. Tomando en cuenta que X es miembros de la familia y BX se llevan bien, CX se respetan, entonces todo X es igual a BX y CX. Pasando a reglas de inferencia, utilizando el silogismo disyuntivo que nos dice que P o Q, no P, por lo tanto Q, tomando en cuenta que P es respeto y Q es violencia, podemos decir que para evitar la violencia familiar debe de haber respeto. Así que hay de dos, o hay respeto o violencia. Si no hay respeto, por lo tanto va a haber violencia.